Dios quiere que sus hijos reinen. Dios quiere, si tú eres hijo de Dios, que tú reines sobre tu puesto, tu trabajo, tu responsabilidad, la cual Dios te ha dado. Eclesiastés 2:26 dice, porque el hombre que le agrada a Dios, al hombre que le agrada a Dios, le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y aumentar para darle al que agrada a Dios. También esto es vanidad de aflicción de espíritu. Interesante, lo voy a leer de vuelta, ¿sí? Porque al hombre que le agrada a Dios, o sea, a alguien que le agrada a Dios, Dios mismo dice, esa persona me cae bien. Dios dice, le voy a dar a esa persona sabiduría, ciencia y gozo. Sabiduría, ciencia y gozo. Y al contrario, mira lo que Dios dice del pecador, de la persona que no le agrada a Dios, de la persona que vive una vida lleno de sus deseos, haciendo lo que a esa persona le agrada. Dios dice, le da trabajo de recoger y aumentar. O sea, el pecador trabaja mucho. Trabaja, y al fin y al cabo mira atrás y dice, bueno, no tengo nada, y sigue trabajando y ahorrando y invirtiendo y poniendo acá y mira atrás y no tiene nada. Y dice, tengo un poquito, pero ¿de qué me sirve? ¿De qué sirve la vida? ¿Para qué es la vida? ¿Qué propósito tiene la vida? Si trabajo tanto, trabajo 80 horas por semana y me desvivo trabajando y estudiando y esforzándome, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué sentido tiene? Si no puedo disfrutar mi familia, si no puedo disfrutar de lo que tengo por trabajar. Dice Dios que a esa persona le da trabajo para recoger, para obtener, para aumentar, para apilonar ahí, y dice para darle al que le agrada a Dios. Interesante. Dios usa a la misma persona que no es ni hijo de Dios, que no es creyente, a las personas que trabajan mucho por consecuencia de sus pecados, que están desviviéndose y trabajando. Dios usa a esas mismas personas para bendecir a los hijos de Dios, para bendecir a aquellos, no todos los hijos de Dios, no cualquiera, recuerde, a los que le agradan a Dios mismo, a los que le agradan a Dios. ¿Tu vida le agrada a Dios? Ahora mismo, si fueres sincero, ¿tu vida le agrada? ¿Crees que le agrada a Dios? ¿Piensas, puede ser que no? Yo sé que para mí, veo esto y digo, yo quiero que mi vida le agrade a Dios. Yo quiero buscar que mi vida, que Él cuando vea mi vida esté agradado conmigo, porque yo quiero las bendiciones de la sabiduría, ciencia y gozo. Yo no sé de ti, yo soy un poco egoísta, yo quiero eso, pero Dios dice que ¿cómo obtengo eso? Agradándolo a Él, viviendo de una forma que le agrada a Él. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, todo eso está acá. Todo eso está acá. ¿Cómo agradamos a Dios? Dios da sabiduría, ciencia y gozo a los que le agradan. Ciencia, ¿qué significa ciencia? Yo lo busqué porque no estaba bien seguro, sé en general el contexto de ciencia, pero la definición de ciencia se resume en esto: avances tecnológicos, mejora en salud, comprensión del universo, soluciones ambientales, progreso económico y mejor calidad de vida. Todo esto Dios le da al que le agrada, más encima le da sabiduría, los frutos de la sabiduría también son muchas, y le da gozo. Le da gozo. Yo no sé de ti, pero yo quiero vivir una vida plena, disfrutar la vida, tener gozo. Y esto solo se puede hacer a través de seguir este libro. Solo se puede hacer a través de agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios. El gozo perfecto solo viene de ahí. No viene de tomar una droga. No viene de ir a ver pornografía. No viene de ir a compartir con los amigos.
todos son gozos muy temporarios. El gozo pleno que supera todas las cosas, que es abundante, viene de Dios. Y así toda la bendición de la ciencia, sabiduría económica, todo lo que viene a través de que nuestras vidas le agraden a Dios. Dios quiere que sus hijos reinen sobre su tarea. Dios te dio una tarea. Si tú eres hijo de Dios, tú tienes una tarea de parte de Dios. Tú tienes una responsabilidad. Dios te puso en un lugar, te hizo nacer en una familia a propósito. Te dio la oportunidad de crearte, de crecer en tal lugar, de tal situación, por un propósito. Dios tiene un propósito especial para tu vida. Sea que tengas 5 años, que estás escuchando mi voz, Dios tiene un propósito para ti. Sea que tengas 15 años, Dios tiene un propósito ahora mismo para ti. Sea que tengas 30, 40 años, 60 años, Dios tiene un propósito para tu vida. A nosotros nos consta encontrar cuál es ese propósito y vivir dentro de ella, reinar sobre ese propósito. En el propósito, por ejemplo, para mi vida, ahora mismo, en este periodo de mi vida, Dios me mandó acá a Posadas, desde Tucumán, me manda a Posadas a empezar una iglesia bautista acá, predicando la verdad de la palabra de Dios, tratando de ser de bendición a todos los que quieran oír y sobre todas las cosas compartiendo el Evangelio de Jesucristo y ayudando a otros a acercarse a Dios, acercarse a tener comunión con Dios, a tener una amistad directa con Dios, a tener una amistad con este libro, con la palabra de Dios. Ese es ese propósito tal cual Dios me tiene ahora mismo acá. Entonces yo tengo que buscar de la mejor forma y vivir dentro de ello, de la mejor forma de cómo trabajar dentro de ello, cómo desarrollar ese propósito. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hacer? ¿Qué debo hablar de la palabra de Dios? ¿Cómo debo tratar con otras personas? ¿Dónde debo ir? Hay tantas cosas, es muchísimo, pero debo dedicarme a ello. Cada uno, si tú estás escuchando mi voz, cada uno acá tiene un propósito especial de Dios y Dios quiere que reine sobre esa tarea. La riqueza y el éxito vienen con la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios produce riquezas. Ahora, quiero hacer una pausa acá. Hay muchos que se confunden. Capaz estás confundido todavía, capaz no. Espero que sea claro esto, lo que estoy hablando de la palabra de Dios. Esto no es lo que supuestamente se conoce como el evangelio de la prosperidad. En la Biblia nunca encuentras evangelio y prosperidad juntas. No existe, no es algo que existe en la Biblia. Ahora sí encuentras la palabra evangelio y prosperidad completamente aparte. Son temas apartes, no tiene nada que ver con lo mismo. Y es una desgracia que hay muchas iglesias que predican una mentira, usan estos temas, la cual Dios planificó para que sea de gran bendición para nuestras vidas y lo tuercen para que sea de bendición para ellos de una u otra forma y no bendición de la cual que viene de Dios y es muy triste. Y estoy tratando de hablar de la verdad, de lo que Dios tiene, una introducción que digamos a lo que Dios tiene de estos temas de la prosperidad, de la economía, del dinero. Y Dios quiere bendecir a sus hijos económicamente. Tú dices, Benjamín, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo puedes comprobar eso? ¿Qué no era que Jesús no tenía dónde recostar su cabeza? ¿Sabes que eso es otro tema para otro momento? Pero Jesús no tuvo necesidad de nada mientras que Él estuvo acá en la tierra. Él no tuvo necesidad ni de dónde recostar su cabeza. Él estaba tratando de comunicar un mensaje a otra persona de otro tema, pero no estaba diciendo, mira, yo no tengo nada. Si me querés seguir a mí, ven, sígame a mí, no vas a tener nada. No, Dios, el Hijo de Dios, Jesús, cuando estuvo en la tierra, tuvo todo lo que necesitaba. Había un grupo de personas, nos habla en el Nuevo Testamento, que financiaban su ministerio, que estaban apoyando de sus riquezas, de lo que ellos tenían. Había un grupo de personas, más personas, mujeres, habla la palabra de Dios. Es interesante
que les iba bien en sus negocios y ellos tomaban y bendecían a Dios, daban a Dios para que Él pueda hacer su obra. Acá eso es una mentira, que Dios quiere que sus hijos sean pobres. Es una mentira. Ahora, al contrario, lo que se dice que si tú das dinero a la iglesia, por ejemplo, si yo te diría, mándame una ofrenda, mándame tanto dinero y yo te voy a bendecir, Dios te va a bendecir, eso es mentira. Eso no es verdad, eso no está en esta palabra, no está en la palabra de Dios. Y es una desgracia a las personas que hablan de esas cosas, me da tanta tristeza, pero solo puedo hablar de la verdad y decir qué es la verdad. Otra mentira que muchos creen, que si yo creo en Dios todo me va a ir bien. Toda la vida de repente es de colores rosas, todo me va a ir bien, Dios me va a prosperar, me va a dar... Y no es así. No es así, amigo, no es así. Tú puedes creer en Dios, tú puedes ser hijo de Dios, tú puedes servir a Dios, tú puedes amar a Dios de todo corazón, tú puedes sacrificar para Dios, tú puedes trabajar duro para el Señor, tú puedes amar a Dios de todo corazón, toda tu vida y igual ser pobre, igual tener escasez, igual. ¿Pero por qué? Dice Benjamín, ¿pero qué no dijiste en un principio que Dios quiere que sus hijos sean ricos? Sí. Entonces, ¿de dónde viene? Viene de acá. En Proverbios habla muy claramente. Además de todo lo que vimos hoy, hay mucho más que me encantaría ver en otros momentos, lo veremos, del plan de Dios para los hijos, de donde Dios puso a Adán y Eva, del oro, de cómo Dios, las veces que el oro se menciona en Génesis, en el contexto que se menciona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en Proverbios, Dios nos dice que Él quiere que sus hijos obtengan sabiduría sobre todas las cosas. Es lo más importante, que obtengamos sabiduría. En todo el conocimiento, en todas las cosas que queramos aprender, Dios quiere que obtengamos sabiduría. Y el fruto, el producto de sabiduría es económico, o es uno de los grandes frutos de sabiduría. Van de la mano, siempre van de la mano. La sabiduría, tarde o temprano, siempre produce la prosperidad, si se puede decir. Siempre produce un bienestar económico, siempre. Siempre. Y Dios da gozo, sabiduría y ciencia al que le agrada a Él. Otro versículo, y hay tantos otros. En esto está basado. Dios anhela bendecir a sus hijos. Pero nosotros tenemos que primero abrir este libro y empezar a leer, empezar a estudiar. Y no para obtener, no, para enamorarnos del Dios de los cielos, para saber cómo agradarle a Él. Esto no se hace, yo no sirvo a Dios para recibir de Dios. Yo sirvo a Dios porque yo amo a Dios. Y amo a Dios porque Él me amó primero. Él dio su Hijo por mí en la cruz, en mi lugar. Si yo no merezco la vida eterna, yo no merezco lo que tengo hoy día. Todo es de Dios, todo proviene de Dios. Dios me ha concedido el privilegio de tener la vida que tengo hoy día. Gracias a Dios, no lo merezco para nada. No lo merezco. Pero doy gracias a Dios por el privilegio de servirle. Y cuanto cada vez más estudio la palabra de Dios, de lo que Dios tiene que decir de estos temas, más claro es. Dios es un Dios de abundancia. Dios es un Dios que ama a sus hijos y quiere que sus hijos también vivan en un mundo de abundancia. Pero no solo porque somos adoptados en la familia de Dios, automáticamente somos parte de eso. No, hay que aprender cómo agradar a Dios. Hay que aprender cómo adquirir sabiduría. De acá, sabiduría. Y entre esas dos cosas, entre obtener sabiduría y entre agradar a Dios, van de la mano. El beneficio económico es inevitable. Es inevitable. Hay muchos que agradan a Dios. Muchos. Pero tienen poca sabiduría. Por eso les falta.
Hay otros que capaz tienen sabiduría, pero le falta agradar a Dios. Su vida no le agrada a Dios. Entonces no le va bien. Dios quiere que nosotros obtengamos sabiduría y vivamos una vida que exalta a Él mismo, que le agrada a Él. Y Él nos dará de sus bendiciones. Eso es el deseo de Dios. El plan de Dios sobre todas las cosas es que toda persona ponga su fe y su confianza solo en Jesucristo para su salvación. Si tú estás escuchando mi voz, dices, ¿sabe que yo quiero agradar a Dios? Yo quiero que mi vida le complazca a Dios. No necesariamente para recibir riquezas, recibir eso, no. Pero yo quiero que mi vida le agrade a Dios. ¿Sabes por dónde se comienza? Se comienza por poner tu fe y tu confianza solo en Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz por ti. Y Él te dará, en ese mismo instante te dará la vida eterna. Te adoptará en su familia, pasarás a ser hijo de Dios. Y de ese momento en adelante recién puedes empezar a tomar los próximos pasos que la Biblia habla que hay que tomar para empezar a agradar cada vez más y más y más a Dios. Te invito en este momento a que pongas tu fe solo en Cristo, que agaches tu cabeza, que le pidas a Dios la vida eterna, con esa simple fe, decir, Dios, por favor, dame la vida eterna. Dios, soy pecador, no lo merezco, no sé cómo llegar, pero creo que tú me puedas dar. Creo que tú sos la única camino al cielo. Que Dios dice en su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Y si sos un hijo de Dios ya de años escuchando mi voz, te desafío que te enamores de este libro y te enamores con llenarte de sabiduría. No te preocupes de lo financiero. No te preocupes de la economía. No hay que preocuparse casi nada en esas cosas. Es irrelevante. Me sale la palabra. No es importante para nosotros. Lo que sí es importante es que obtengamos sabiduría. Que caminemos cerca con Dios. No nos tenemos que preocupar lo otro. Lo otro viene de Dios. Vendrá automáticamente. La misma sabiduría y la guía del Espíritu Santo de Dios nos llevará por el camino del cual Dios quiere para nuestras vidas. No significa que todo va a ser bueno. No significa que vas a vivir una vida de gran prosperidad y cosas. No necesariamente. Todos pasamos por épocas, tiempos de escasez, tiempos de pruebas, tiempos donde Dios nos moldea. También pasamos tiempos de pecado. Tiempos de pecado y pecados que retienen la bendición de Dios y por eso no podemos salir. Y eso también lo veremos en otro momento. Pero te animo, busca más a Dios, enamórate de Dios y busca la sabiduría, busca obtener la sabiduría perfecta que viene de parte de Dios. Vamos a orar. Padre Santo,